racionalidad tecnológica sería la más mitológica de las racionalidades. Y desde luego, si no somos etnocéntricos ni eulógicos, sobre todo por ignorancia de otras culturas, deberíamos, eso que acabas de decir, simplemente convertirlo en investigación. ¿Qué culturas dan menos importancia a la racionalidad y a esta racionalidad? A la sincrónica, a la... ¿Cuáles? Si no las conocemos. Las que decimos que hemos dejado atrás. Las de los indios, las de los chinos, las que además podamos encontrar, si es que hay alguna todavía que no esté incluida en la globalización de la tecnología. ¿Qué otras racionalidades conocemos? Es que los occidentales somos muy ignorantes. ¿Alguno de nosotros ha leído el Mahabharata? No, pues la India es... o el Bhagavad Gita, o el... Bueno, bien, claro. Bueno, pero está ahí, ¿no? Deberíamos leerlo. O los Upanishad, o los textos... Porque si no, no podemos hablar de otras culturas. Pero Teresa, es que no se trata de otras culturas fuera de nosotros. Se trata de la evolución de nosotros mismos. O sea, nosotros hace 500 años, cuando digo nosotros, digo lo que llamamos cultura occidental o occidental mediterránea, hace 500 años no éramos los mismos nosotros que somos hoy. Y esto es cuidado con estas cuestiones, porque, insisto, lo único que necesitan es el corrector de convertirse en interrogaciones en vez de en acertos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Si hablamos, por ejemplo, en el caso de España, claro, nuestro compañero dice, es los mediterráneos, bueno, nosotros hemos tenido, ya que hablamos de nosotros, hemos sido 800 años musulmanes. Desde luego, no hemos tenido ninguna cultura con tanta duración en este territorio. Pero también somos griegos y somos judíos y somos, afortunadamente, es una de las cosas más preciosas de nuestra cultura, es una cultura del mestizaje. O somos nosotros, a partir de la expulsión de los judíos y de la toma de Granada en los Reyes Católicos y en la configuración de un Estado nacional que nunca llegó a existir. No. Nunca llegó a existir. Somos nosotros, somos bueno, nosotros. Pero no es que no existe. Desde el momento en que, en un punto del tiempo sincrónico, alguien veía un rayo y decía, mitológicamente hablando, el rayo ocurre por esto, esto, esto y esto. Y después, alguien veía un rayo, fuera judío, en el mismo espacio, alguien veía un rayo y decía, el rayo ocurre porque previamente y sincrónicamente se dan esta y esta otra circunstancia. Esto daría la impresión de que, puesto que nosotros no decimos, o sea, nosotros seríamos, si no te enfadas y lo digo en broma, seríamos nosotros a partir de Heráclito. De que todos seríamos Heráclitos y diríamos, y no hay, el Zeus no es el señor del rayo, sino que el todo lo gobierna el rayo. Claro que por rayo lo que entiende Heráclito es el enlace, el logos, entre el cielo y la tierra. Porque solo con el rayo se puede ver a la vez la oscuridad y la luz. Bueno, pero era de hecho el rayo como quien dice. Diacrónico. No, bueno, bien, el rayo estaba muy bien. Pero si lo que quiere decir, como quien dice un trueno, como quien dice una marea, por ejemplo. Si lo que quiere decir esto es que nosotros somos nosotros, a partir del momento en que en efecto también, porque desde luego no solo, tenemos experiencias comunitarias de racionalidad epistémica filosófica, pero no solo, porque si entonces olvidamos que tenemos mitos y mitos muy agresivos y mitologías, entonces sí que de nuevo estamos sin entender nada. Es que, insisto en esta cuestión, que a lo mejor es que nos vamos incorporando en distintos tramos, ¿verdad? ¿Es que Occidente no tiene mitos? ¿Es que el mito del tiempo evolutivo progresado de nosotros, los superiores de todos los restantes pueblos, porque no tienen... Cuidado con esto. Es que ese tiempo no hemos visto nosotros, que ese mismo tiempo que es el del relato, y el del relato que termina bien, y termina además en el hombre, es justamente la esencia mitológica de todo mito. ¿Es que la tecnología no es mitológica? Pues, Es que los otros pueblos, y no puede nadie contestar
si no es haciéndolo No estoy a de acuerdo esta con que la pregunta, mitología sea es que los una otros tecnología pueblos no mitológica. tienen racionalidad filosófico-crítica. Seguro que sí. ¿No sabemos? Seguro que sí. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia? ¿Usted? Yo ahí la compañera, lo que pasa es que está confundiendo lo que es la racionalidad tecnológica, que se está criticando aquí bastante, diciendo que es un mito, con el discurso sincrónico racional que nos ha dicho en el comienzo, porque así lo asumimos. Es decir, yo sí asumo que el pensamiento científico, que todo lo puede hoy día, es tan racional como esto que nos cuenta Ángel Uno, es inmóvil y tal igual, que a ver si me entro el uno, un día de estos, ¿sabes? Pero, ¿sabes lo que quiero decir? Es decir, eso es tan racional como esto otro. Entonces, tú lo que estás proponiendo es que en realidad ese pensamiento científico o esta racionalidad tecnológica que tú dices que no es mito, es en realidad mitológica, porque se basa en un tiempo diacrónico, no antes y un después, y bueno, en un relato, al fin y al cabo. Y creo que ese es el problema. Y lo que veo muy complicado es abstraernos a eso, porque aunque tú digas que es mitológico, es cierto que esa manera de pensar, ese raciocinio parte de eso. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la necesidad, dijiste que el estatuto modal era o bien necesario, es decir, necesario con necesidad absoluta o necesidad hipotética. A partir de esta necesidad hipotética, yo creo, vamos, que aquí se basa el positivismo, la ciencia. A partir de esta necesidad hipotética, pero a Claro, partir de ahí, digamos porque es el que... sistema de toda causalidad, ya sea en un sistema musical, en un sistema matemático, en un sistema físico, es cualquier racionalidad Ya, es pero en pasar- realidad una racionalidad de las causas y pertenece a la necesidad hipotética en el sentido... pasar de eso al tiempo fijaos, es muy fácil. cuando decimos leyes, no estamos hablando en realidad más que, en efecto, en causalidades de necesidad hipotética. En efecto, dadas tales condiciones, se seguirá regularmente, incluso, como hemos dicho, antes de que lo verifiquemos. Es Ya. decir, podemos hacer la perspectiva razonable de que eso ocurrirá. Ahora bien, yo no comprendo bien cuál es el problema. Vamos a ver, la racionalidad filosófica y la racionalidad epistémica, como vosotros sabéis, están enlazadas en Occidente hasta el siglo XVIII. Solo a partir de una instrumentalización, de una sobredeterminación estrictamente tecnológica de la ciencia se separa de la filosofía. Un modo de repensar eso de una manera muy comunicativa es entender que tanto Leibniz como Newton todavía están discutiendo, como vosotros sabéis, está toda la correspondencia que tenemos publicada sobre el infinitesimal, quién lo ha encontrado antes, qué consecuencias y qué implicaciones tiene. Ambos son todavía teólogos, diplomáticos, políticos, gramatólogos, filósofos. Es decir, esa no escisión entre ciencia y filosofía en Occidente será, en efecto, hasta que la racionalidad tecnológica se subordina la cientificista y genera esa cuestión tan dolorosa contra la que nosotros luchamos en este momento, que es la escisión de los humanistas y los cientificistas, ¿verdad? Asunto que impide a esas dos racionalidades comprender muchas cosas. Ahora bien, no sé si con eso contesto a lo que tú decías que introducía una confusión. Sí, para mí la confusión está en la necesidad hipotética, cuando dices, si ocurren estas cosas, sucede esta otra, para mí eso es temporal, no quiero decir. Y ahí es donde veo el problema. No es temporal, qué bien, cómo me alegra eso. No es temporal precisamente en el sentido, claro, no es temporal en el sentido de que la posibilidad de la anticipación de un fenómeno antes de que ocurra, es decir, la prospectiva y la predicción, precisamente se basa en una condición no atemporal, sino de repetición, de regularidad temporal, que ya no es la de la sucesión extrínseca. Aunque la formulación siga diciendo pasado, presente, futuro, lo que precisamente permite conocer el futuro antes de que se dé, es que esa verdad tiene una cuota, no le voy a llamar verdad eterna, porque nosotros inmediatamente pensaríamos con prejuicios en otras cosas. Tiene una cuota que es la de una intratemporalidad constante, si queréis decirlo así.